A las afueras de un pueblo agonizante en Colorado, donde el suelo se había agrietado debido a meses de una sequía implacable, los habitantes murmuraban que el viejo veterano que habitaba en una cueva había perdido la razón por completo. A diario, cultivaba hortalizas en las penumbras de una montaña. Mientras el resto de la población veía cómo sus tierras se reducían a polvo, se burlaban de él, hasta que una mañana cada hogar en Radwell Ridge abrió sus puertas y halló un fardo de vegetales frescos y un frasco lleno de agua aguardando en el pórtico. Nadie tenía idea de su procedencia, pero la realidad se originó con un perro fiel que se puso a escarbar en la caverna una cálida tarde y descubrió bajo la roca algo capaz de rescatar a toda una comunidad. Entonces, ¿qué fue lo que aquel canino halló bajo la montaña? ¿Y por qué el exmilitar ocultó el secreto mientras todos lo ridiculizaban? Quédate conmigo, suscríbete con una pata más y deja tus impresiones en los comentarios. Ya que, en ocasiones, el milagro que redime a un poblado comienza con un individuo, una pala y un perro que se negó a dejar de excavar. La mañana en Radwell Ridge, Colorado, se presentó silenciosamente bajo un firmamento azul pálido, acompañada de una suave brisa que agitaba la hierba reseca al borde del camino. El poblado lucía tranquilo a simple vista, el típico rincón estadounidense donde las camionetas descansaban frente a viviendas humildes y las montañas observaban en silencio a lo lejos. En el extremo más alejado del lugar, allí donde el último sendero de tierra chocaba con una ladera pedregosa, un sujeto laboraba sin descanso junto a la entrada de una enorme gruta de piedra caliza. Se llamaba Jack Carter, un veterano militar de 41 años de edad, de complexión alta y robusta, con la postura propia de quien ha dedicado gran parte de su existencia a cargar pesadas mochilas sobre terrenos complicados. Llevaba el cabello oscuro muy corto, manteniendo el estilo práctico que adoptó tras dejar el ejército, y una barba áspera perfilaba su firme mandíbula. Una tenue cicatriz atravesaba su ceja izquierda, casi imperceptible a menos que la iluminación incidiera en el ángulo exacto, un mudo recordatorio de un estallido en la carretera durante su última misión en el extranjero. Jack no era una persona de muchas palabras. Los vecinos solían comentar que poseía la pacífica mudez de quien ha presenciado demasiadas cosas y ha aprendido a calcular sus frases con cautela. Desplazándose a su lado se encontraba un enorme pastor alemán llamado Ranger, un can de trabajo de 7 años de edad con un denso pelaje sable y penetrantes ojos color ámbar que parecían analizar todo su entorno. Ranger había prestado servicio junto a Jack a lo largo de sus años en las Fuerzas Armadas, capacitado para operaciones de búsqueda y extensos patrullajes, e incluso en la actualidad se comportaba con la silenciosa disciplina de un combatiente que comprendía su deber. A pesar de ser cariñoso con los pequeños y sereno ante los desconocidos, rara vez se apartaba del lado de Jack, vigilando siempre su entorno con una atención paciente y alerta. La morada de Jack no era una vivienda convencional como las demás en Radwell Ridge. Por el contrario, residía en el interior de una amplia caverna natural esculpida en la ladera, cuya boca estaba rodeada de rocas claras y arbustos de enebro dispersos. La gruta se adentraba profundamente en la piedra, fresca y silenciosa, y cerca de su núcleo, una estrecha fisura en la bóveda permitía que un haz de luz solar descendiera hasta el suelo. La mayoría de los que observaban el sitio suponían que no era más que un refugio o un área de almacenamiento. Pero Jack lo había transformado en algo fuera de lo común. Sin embargo, Jack lo había convertido en un sitio insólito. En el medio de ese rayo de sol, había empezado a construir un huerto. Viejas tarimas de madera estructuraban los bordes de los extensos lechos de siembra. Piedras lisas bordeaban los contornos para evitar que la tierra se derramara, y finos cordeles se elevaban hacia estacas de madera por donde las pequeñas plántulas habían comenzado a trepar. Tomates, lechugas, pepinos y hierbas aromáticas se desarrollaban con esmero en hileras ordenadas bajo la tenue claridad que se colaba por la hendidura superior. El sustrato lucía oscuro y vigoroso en comparación con el árido terreno exterior, y cada brote había sido plantado con un nivel de cuidado que denotaba tanto paciencia como una terca perseverancia. Ranger solía recostarse cerca de las zonas de cultivo mientras Jack laboraba, con sus enormes patas extendidas sobre el gélido suelo de piedra.
En ocasiones deambulaba entre las líneas de vegetales, olfateando el follaje con intriga antes de volver a su posición como un centinela mudo que custodia algo valioso. Los habitantes del pueblo se percataron de la peculiar granjita dentro de la cueva tarde o temprano. Una de las pioneras en notarlo fue Martha Lau, una mujer a finales de sus 50 años que regentaba el modesto colmado en Main Street. Marta era de baja estatura y hombros redondeados, con un suave cabello grisáceo que habitualmente recogía en un moño suelto, y sus cálidos ojos castaños reflejaban la preocupación perpetua de quien tiene la responsabilidad de abastecer de alimentos a una localidad entera. Conocía a Jack desde que regresó del ejército unos años atrás, y aunque lo juzgaba como alguien cortés y educado, nunca logró comprender el motivo por el cual un individuo como él optaba por residir en soledad dentro de una caverna. Otro transeúnte frecuente era Tom Wheeler, un ganadero a principios de sus 30 años con cabello rubio empolvado y la tez curtida de quien pasa la mayor parte de sus jornadas a la intemperie. Tom descendía de una extensa dinastía de agricultores del valle y era famoso en la localidad por su humor directo y su evidente seguridad en sí mismo. La primera vez que contempló las hileras de hortalizas desarrollándose bajo la fisura del techo de la cueva, se apoyó en la cerca de madera exterior y soltó una breve carcajada. «Así que a esto te has dedicado aquí arriba», exclamó Tom, cruzándose de brazos, sembrando vegetales en una cueva. Jack se arrodilló junto a uno de los cultivos, compactando suavemente la tierra alrededor de una planta de tomate joven. Tom negó con la cabeza luciendo una sonrisa divertida. «Ya sabes, la mayoría de las personas arman sus huertos donde el sol realmente ilumina». Jack no rebatió la afirmación. Simplemente prosiguió con su labor, sacudiéndose el polvo suelto de las manos antes de hidratar las plantas usando una pequeña regadera de metal. Tom lo observó por un instante más, todavía sonriendo como si acabara de escuchar un chiste excelente, para luego darse la vuelta y caminar de regreso hacia el pueblo. En el interior de la cueva, el silencio se reinstauró. El haz de luz solar se desplazó paulatinamente sobre el suelo rocoso conforme avanzaba la mañana. Jack retrocedió un paso para contemplar las líneas de pequeñas plantas verdes que prosperaban bajo la claridad, analizándolas con el minucioso escrutinio de quien comprendía que hasta los seres más diminutos requieren paciencia para subsistir. Ranger alzó la cabeza y agitó su cola una vez, observando a su compañero de la misma manera de siempre, mudo, firme y preparado para acompañarlo a donde quiera que Jack decidiera dirigirse a continuación. Y mientras los residentes de Radwell Ridge seguían burlándose del concepto de cultivar hortalizas debajo de una montaña, Jack Carter sencillamente continuó sembrando. El sol vespertino se alzaba en lo alto sobre Radwell Ridge, proyectando un resplandor cálido a través de las silenciosas calles y los tejados de madera del modesto poblado montañoso. La brisa que descendía desde las colinas arrastraba el ligero aroma a pino y polvo, y todo lucía plácido y normal bajo el vasto firmamento de Colorado. Dentro de la gruta de piedra caliza en la ladera, el ambiente se mantenía fresco y sombrío a pesar del calor exterior. Jack Carter permanecía de pie entre las ordenadas líneas de hortalizas que había cultivado bajo la estrecha columna de luz solar que se filtraba por la grieta del techo. Los tomates habían ganado altura desde la semana anterior y el follaje de las lechugas había empezado a expandirse hacia afuera en tiernas capas verdosas. Jack se hincó junto a una de las parcelas, pasando sus ásperos dedos con delicadeza por la tierra mientras examinaba los brotes con la sosegada concentración de alguien que sabía que el crecimiento de los seres vivos demanda paciencia por encima de todo. A su lado, Ranger descansaba extendido sobre el piso de piedra, mirando a su compañero laborar. El pastor alemán mostraba la actitud relajada de un canino en reposo, pero sus orejas se agitaban sin cesar, captando los ligeros ruidos que resonaban por la cueva. De pronto, Ranger levantó la cabeza y se puso en pie. Sus ojos color ámbar se clavaron en la esquina posterior más oscura de la caverna, a donde la luz del sol casi no llegaba y el suelo pedregoso se topaba con un área de tierra suelta que Jack todavía no había despejado. Sin previo aviso, el perro trotó hacia ese punto y empezó a escarbar. Al principio, Jack no le dio mucha importancia.
Ranger siempre había sido un animal inquisitivo y en ocasiones simplemente cavaba por aburrimiento o instinto. Sin embargo, instantes después, Jack notó que algo no era igual. Ranger no estaba arañando la tierra de forma casual. Escarbaba con la intensidad concentrada de un perro de trabajo adiestrado que ha descubierto algo relevante. Sus robustas patas delanteras se movían con rapidez, arrojando pequeñas ráfagas de polvo por el piso de la cueva. Con calma, murmuró Jack en voz baja, limpiándose la tierra de las manos al incorporarse. No obstante, Ranger no disminuyó la velocidad. El can continuó excavando, con sus garras rasando cada vez más profundo en el terreno con inquebrantable determinación. Jack se aproximó y se agachó a su lado, apoyando una mano sobre el lomo de Ranger con la intención de apaciguarlo. El animal se detuvo un instante, jadeando, para luego retomar de inmediato la excavación con una urgencia aún mayor. Jack frunció levemente el ceño y dirigió la mirada hacia el agujero superficial que Ranger había formado. La tierra lucía más oscura que el resto del suelo de la gruta. Estiró el brazo y la palpó con los dedos. Se percibía húmeda. Ese detalle lo hizo detenerse. Jack tomó una pala pequeña que estaba apoyada contra el muro de la cueva y removió unos cuantos centímetros de tierra junto al hueco que Ranger había iniciado. La hoja metálica chocó contra la roca emitiendo un sonido sordo, pero a medida que apartaba más suciedad, se percató de un detalle adicional. Una fina línea de humedad relucía a lo largo de una estrecha hendidura en la piedra. Durante un instante, Jack se limitó a contemplarlo. Posteriormente volvió a excavar, en esta ocasión con mayor precaución, ensanchando la pequeña zanja que Ranger había inaugurado. Unos segundos más tarde, un leve murmullo de goteo resonó en la silenciosa caverna. Era agua. Inició como una filtración lenta, poco más que un trazo oscuro deslizándose por la fisura de la roca. Pero conforme Jack retiraba más tierra, el líquido se acumuló y originó diminutas gotas que cayeron hacia el interior del pozo que Ranger había escarbado. En cuestión de minutos, un fino hilo de agua empezó a manar de forma constante a través de la piedra. Jack se sentó sobre sus talones y lo contempló en silencio. Ranger permanecía junto a él, agitando la cola una vez como si estuviera satisfecho con el hallazgo. El perro se inclinó hacia adelante y olfateó el diminuto caudal que ahora se abría paso por la tierra, para luego voltear a ver a Jack con ojos brillantes y atentos. Jack apoyó las manos en sus rodillas, con un semblante reflexivo e inmutable, era un manantial natural. La revelación se asentó lentamente en su mente. En algún lugar en las profundidades de la montaña, el agua había permanecido atrapada bajo estratos de piedra, y la excavación de Ranger había dejado al descubierto un punto por donde finalmente podía liberarse. El riachuelo era reducido, pero incesante, brotando con una silenciosa tenacidad desde las entrañas de la misma roca. Jack guardó silencio por varios instantes prolongados, observando cómo el pequeño goteo adquiría fuerza. Fuera de la cueva, el pueblo de Radwood Ridge continuaba con sus rutinas habituales. Las camionetas circulaban por la vía, las puertas se abrían y cerraban, y los vecinos avanzaban con su jornada, ajenos a que algo extraordinario acababa de ser desenterrado en el interior de la colina. Finalmente, Jack se puso de pie, sacudiendo el polvo de sus pantalones vaqueros. Ranger dio unas vueltas alrededor del pequeño charco de agua que se formaba en la tierra y se recostó a su lado. Complacido. Jack dirigió la mirada hacia la boca de la caverna, por donde los rayos del sol se derramaban sobre el piso de piedra. Acto seguido, empuñó su pala y agrandó silenciosamente el surco lo necesario para conducir el fino flujo de agua hacia las líneas de hortalizas que prosperaban bajo la columna de luz. El sustrato se oscureció en cuanto el líquido lo tocó. Las hojas verdes se estremecieron suavemente con la fría brisa de la gruta. Y aunque Jack Carter comprendía ahora que Ranger había descubierto algo de lo que todo el poblado podría depender en el futuro, no le comentó nada al respecto a nadie. El firmamento sobre Radwood Ridge se mantuvo radiante y despejado durante días,
la típica climatología de Colorado sin nubes que por lo general traía consigo largas tardes y veladas serenas. Sin embargo, algo en el municipio había empezado a tornarse inquietante, como si la propia tierra se hubiese fatigado y angustiado bajo aquel sol inagotable. A lo largo de las calles de Radwell Ridge, la gente transitaba un poco más despacio de lo habitual. Las pequeñas fincas agrícolas aledañas a la localidad habían empezado a padecer y las parcelas que antes lucían verdes a las afueras del valle se estaban volviendo opacas y resecas. Ciertos pozos antiguos suministraban menos líquido que en el pasado, y los campesinos comenzaban a angustiarse por los meses venideros. No obstante, en lo alto de la ladera, dentro de la cueva de piedra caliza donde residía Jack Carter, el pequeño huerto bajo la columna de luz solar seguía prosperando. Las enredaderas de tomate se habían alzado aún más a través de las estacas de madera, con su follaje espeso y vigoroso. Numerosos tomates de un rojo brillante colgaban ahora de las ramas como farolillos diminutos. Las parcelas de lechugas se habían expandido hasta formar tupidos racimos verdes, y las matas de pepino se enroscaban en las cuerdas que Jack había sujetado por las paredes de la gruta. El sustrato bajo ellas se conservaba oscuro y húmedo, nutrido silenciosamente por el fino manantial subterráneo que Ranger había revelado semanas atrás. Jack jamás mencionó el asunto del agua. Cada mañana se levantaba previo al amanecer, portando diminutas cubetas para encauzar el constante goteo mediante angostas canaletas que había moldeado en la tierra. Ranger lo escoltaba con lealtad, mientras sus patas resonaban tenuemente contra el piso de la caverna al examinar las líneas de cultivos cual centinela mudo. De vez en cuando, los vecinos del pueblo ascendían la colina impulsados por la intriga. Uno de los asistentes más habituales era Cowden Brooks, un mecánico de espaldas anchas a principios de sus 40 años que operaba el único taller de arreglos en Radwell Ridge. Calvin lucía un abundante cabello castaño que ya empezaba a encanecer en las sienes y un poblado bigote que le confería un semblante de escepticismo perpetuo. Era un individuo pragmático que depositaba más fe en los motores que en las ideas excéntricas. Y cuando divisó por vez primera las hortalizas floreciendo en el interior de una gruta, negó con la cabeza completamente incrédulo. Una tarde, Calvin se apostó en la entrada de la caverna con los brazos cruzados, contemplando las líneas de plantas verdosas. «¿Tienes tomates cultivándose debajo de una roca?», pronunció despacio, como si el mero hecho de reiterar la frase pudiera volverla menos absurda. Jack sencillamente se hincó junto a una de las camas de siembra, amarrando con delicadeza un tallo a una de las estacas de madera. Calvin rió entre dientes y giró hacia el camino a sus espaldas, donde un par de habitantes más se habían congregado para mirar. Entre ellos se hallaba Linda Chavez, una mujer a finales de sus 30 años que se desempeñaba como profesora en la escuela de Radwell Ridge. Linda era de estatura alta y complexión delgada, con una extensa cabellera oscura que normalmente llevaba trenzada de forma holgada sobre el hombro. Sus acogedores ojos castaños transmitían una bondad reflexiva, aunque la tensión de los meses recientes había trazado sutiles arrugas en su rostro. A diferencia de ciertos presentes, Linda no se mofó al contemplar el huerto. Por el contrario, lo analizó en silencio, mostrando un gesto de curiosidad en lugar de burla. No obstante, las carcajadas siguieron brotando del resto. «Quizá enterró un tanque de agua ahí dentro», bromeó un individuo. «O tal vez la montaña le tiene más aprecio a él que a los demás», comentó otra voz. Calvin sonrió con superioridad y empujó uno de los postes de la valla con su bota. «De cualquier modo, esto no va a alimentar a todo un poblado». Jack nunca replicó a las críticas. Desempeñó su labor en mutismo, podando el follaje marchito y agrupando las hortalizas maduras dentro de una cesta de madera. Al caer la tarde, la cesta estaba abarrotada de tomates, lechugas, pepinos y manojos de hierbas frescas. Jack trasladó la recolección hacia el fondo de la caverna, donde múltiples cajones de madera de gran tamaño se encontraban prolijamente apilados contra el muro rocoso. Acomodó los vegetales con esmero en el interior de uno de los cajones. Ranger caminaba tras él, meneando la cola pausadamente mientras observaba a Jack proseguir con su labor.
En el exterior, la comitiva de curiosos emprendió gradualmente el regreso hacia el pueblo, todavía negando con la cabeza. El tipo está cultivando una huerta bajo tierra, refunfuñó Calvin mientras se alejaba. Es lo más extraño que he presenciado en años. En el interior de la gruta, la tranquilidad regresó una vez más. Jack alzó otra cesta y procedió a llenarla con hortalizas recién cosechadas. Un cajón se convirtió en dos. Dos cajones se transformaron poco a poco en varios. Ranger se recostó junto a la creciente pila de recipientes de madera, con sus ojos ámbar observando a su compañero con serena paciencia. Y a pesar de que los habitantes de Radwell Ridge continuaban mofándose del hombre que sembraba dentro de una caverna, ninguno de ellos se percató de cuántas cajas de provisiones estaba acumulando silenciosamente Jack Carter en la penumbra de la montaña. La mañana en Radwell Ridge se presentó con una quietud inusual, mostrando un firmamento pálido y libre de nubes sobre el adormilado municipio. Sin embargo, bajo esa bóveda pacífica, algo se había modificado durante la noche. Algo que provocó que los vecinos salieran de sus viviendas con gestos de desconcierto. En el pequeño hogar de la familia Carter ubicado en Maple Street, Ethan Miller, un muchacho delgado de 10 años de edad con el cabello castaño alborotado y un rostro aún regordete por la niñez, empujó la puerta principal al tiempo que se frotaba los ojos para espantar el sueño. Ethan residía junto a su progenitor, Daniel Miller, un reservado carpintero a finales de sus 30 años, cuyas enormes manos y tez curtida eran el resultado de años dedicados a edificar casas por todo el valle. Daniel era un hombre viudo que había criado a Ethan por su cuenta tras el fallecimiento de su esposa a causa de una enfermedad 3 años antes, y aquella vivencia lo había convertido en un sujeto tolerante, pero profundamente exhausto. Ethan se frenó en el umbral. «Papá», pronunció con suavidad. Daniel se situó a sus espaldas, sacudiéndose el acerrín de la manga de la camisa. Allí, sobre el pórtico de madera, reposaba un manojo de hortalizas frescas cuidadosamente atado con un cordel. Tomates de un rojo deslumbrante se recargaban contra crujientes cogollos de lechuga, y al lado del fardo se erguía un enorme tarro de cristal rebosante de agua cristalina. Daniel frunció el ceño, escrutando la calle desierta de un lado a otro. No había nadie. Al otro extremo del pueblo, el mismo episodio se repetía. En la vivienda de Marta Lell, la dueña del colmado de cabello plateado y mirada tierna, una canasta con vegetales y un frasco repleto de agua aguardaban en los escalones de la entrada. Marta permanecía con ambas manos apretadas contra el pecho, contemplando los víveres como si no lograra dar crédito a lo que presenciaba. ¿Quién dejaría esto?, susurró. A escasas manzanas de distancia, Calvin Brooks, el mecánico de espaldas anchas, poblado bigote y semblante eternamente suspicaz, salió de su taller para descubrir el mismísimo obsequio aguardando sobre el capó de su camioneta. Calvin se rascó la cabeza y paseó la vista por el camino despoblado. «Vaya por Dios», balbuceó. A media mañana, el rumor se había diseminado por todo Radwell Ridge. Todas y cada una de las viviendas habían sido objeto de la misma entrega. Hortalizas frescas, agua pura, ninguna nota y 0 justificaciones. Los vecinos se aglomeraban en reducidos conjuntos por las aceras, aferrando los enigmáticos fardos e intercambiando miradas de desconcierto. Linda Chávez, la alta profesora de la trenza oscura y los reflexivos ojos castaños, deambulaba a paso lento por Main Street, analizando los tarros que la gente sostenía. Siempre se había caracterizado por ser muy perspicaz, esa clase de mujer que detectaba pequeños elementos que al resto se le escapaban, y cierto aspecto en el esquema de los repartos le despertó la curiosidad. El responsable de esto, le comentó en tono bajo a Marta, sabía con exactitud cuántas residencias existen en el poblado. Marta sintió pausadamente y contestó, y lo hizo antes de que saliera el sol. El enigma prevaleció hasta la jornada siguiente. El sol apenas había despuntado sobre los montes cuando Ethan Miller se escabulló al exterior de nuevo, aún intrigado por la peculiar entrega. Marchó en dirección a las afueras del poblado, pateando piedrecillas por el árido sendero. Fue en ese instante cuando lo divisó.
Más adelante en la vía, desplazándose pausadamente bajo la claridad matutina, se hallaba Jack Carter. El espigado exmilitar avanzaba con firmeza junto a un carromato de madera que remolcaba manualmente. El vehículo rechinaba levemente debido a la carga de numerosos y grandes cajones de madera. En el interior de estos depósitos reposaban los mismos vegetales que todos habían descubierto en sus entradas. A su lado trotaba Ranger, el pastor alemán de agudos ojos color ámbar, cuyo frondoso pelaje resplandecía con suavidad bajo la luz del amanecer. Jack se detuvo frente a una diminuta vivienda blanca. Retiró un fardo de hortalizas del cajón. Posteriormente, lo apoyó con delicadeza junto al acceso principal. A un costado, ubicó un enorme recipiente de vidrio rebosante de agua. Golpeó la puerta en una ocasión y, sin hacer ruido, dio media vuelta para seguir su camino por la calle. Eason permaneció petrificado detrás del poste de un cerco, contemplando cómo el sujeto iba de domicilio en domicilio. Jack jamás cruzaba palabra con nadie. Se limitaba a repartir los manojos de manera individual, arrastrando el carrito sin prisa por las silenciosas vías mientras Ranger marchaba con lealtad a su costado. Para cuando la comunidad al fin comprendió lo que estaba sucediendo, Jack Carter ya se encontraba a medio camino de retorno hacia la ruta de la colina. Los vecinos salieron a sus pórticos, presenciando cómo el corpulento veterano se desvanecía por el sendero polvoriento junto a su carromato. Ya no había risas. El mismo individuo del que se habían mofado durante meses, el peculiar soldado que sembraba hortalizas en el interior de una caverna, había invertido las madrugadas previas transitando por todo el municipio antes de que despuntara el sol, depositando sustento y agua en cada puerta. Y ahora, de pie y en total mutismo con esos paquetes entre sus manos, los ciudadanos de Radwell Ridge empezaron a asimilar algo que jamás habían barajado previamente. Mientras ellos se carcajeaban, Jack Carter se había estado alistando en secreto para alimentarlos a todos. El firmamento matutino sobre Radwell Ridge irradiaba una pálida luminosidad plateada, y una ráfaga seca se paseaba sin prisa por las vías del valle. El poblado denotaba fatiga ahora, cual si meses de inquietud hubieran echado raíces en las construcciones de madera y las calles arenosas. La novedad sobre los enigmáticos vegetales y los frascos de agua circuló con rapidez por todo Radwell Ridge, y al alcanzar el tercer día, los habitantes ya no murmuraban al respecto con perplejidad. Eran conscientes de quién se los había estado entregando. Por esa razón, a primeras horas de la mañana, un reducido contingente de residentes inició el ascenso por la estrecha senda de tierra rumbo a la gruta de piedra caliza en la elevación donde moraba Jack Carter. Liderando la marcha iba el alcalde Harold Bennett, un hombre de gran estatura a principios de sus 60 años, poseedor de un cabello blanco impecablemente peinado y un rostro afilado que denotaba años de cargar con responsabilidades. Harold había ejercido como un próspero ganadero bovino antes de adentrarse en la gestión municipal. Y la comunidad lo identificaba como un dirigente sereno y equitativo que optaba por escuchar antes de emitir un juicio. La escasez de lluvias y el agotamiento de los pozos en la región habían supuesto una pesada carga para él durante los meses recientes, marcando pronunciadas ojeras bajo sus ojos y una honda preocupación en los surcos de su boca. Caminando a su costado iba el doctor Samuel Ortega, el único ingeniero civil de la localidad, un individuo a finales de sus 40 años de tez aceitunada y un espeso cabello oscuro que le otorgaba un aspecto sobrio y analítico. Samuel había dedicado muchos años a analizar redes hídricas y planos geológicos para el condado, siendo reconocido en toda la zona como alguien que le daba mayor credibilidad a la ciencia que a las habladurías. No obstante, hasta él aparentaba intriga a medida que se aproximaba a la boca de la caverna. Tras ellos marchaban múltiples rostros conocidos del poblado. Martha Lell, Cowden Brooks y Linda Chavez. Cada cual exhibiendo la silenciosa modestia de individuos que habían empezado a asimilar cuán equivocados habían estado respecto a Jack Carter. Dentro de la cueva, el ambiente persistía frío e inmutable. El delgado haz de luz solar proveniente de la fractura en la bóveda alumbraba las franjas de vegetales verdes que se desarrollaban bajo un estricto orden. Los tomates resplandecían de rojo sobre el follaje oscuro.
La lechuga se ramificaba en tiernos grupos y las plantas de pepino se alargaban por las cuerdas sujetas entre los soportes de madera. Jack Carter aguardaba junto a las áreas de cultivo con las mangas arremangadas hasta los codos, cortando sin prisa una hoja marchita de una de las tomateras. Su envergadura lucía firme y desahogada, reflejando esa misma fortaleza callada que lo había sostenido a lo largo de sus años en el ejército. Ranger, el pastor alemán provisto de su tupido manto sable y sus penetrantes ojos ámbar, yacía en las cercanías apoyando la cabeza sobre sus patas, examinando a los forasteros con una inquisitiva vigilancia. El alcalde Banner se quitó el sombrero con lentitud mientras se acercaba. Jack, pronunció, ahora con un tono de profunda consideración. Hemos venido a mostrarte nuestra gratitud y a comprender. Jack no replicó en el acto. En su lugar, se dio la vuelta y caminó rumbo al muro posterior más sombrío de la gruta, donde el piso descendía levemente. El grupo fue tras él, con sus pisadas retumbando suavemente contra la roca. Allí mismo, camuflada tras las camas de siembra, la realidad quedó al descubierto. Desde una angosta fisura en la pared pedregosa, un ininterrumpido caudal de agua brotaba en silencio hacia la tierra, acumulándose en una zanja superficial que Jack había esculpido con minuciosa paciencia. El líquido se deslizaba despacio pero sin pausa, prístino y cristalino mientras se filtraba por el terreno. El doctor Samuel Ortega se hincó a su lado de forma instantánea, con su mirada experta inspeccionando la piedra y el suelo adyacente. Palpó el agua para luego analizar la estructura rocosa por encima de la hendidura. Tras múltiples y extensos segundos, se incorporó de nuevo, con el asombro adueñándose de su habitualmente severo semblante. Esto no se trata simplemente de un pequeño manantial, declaró en voz baja. Es un fragmento de un inmenso acuífero subterráneo localizado bajo la montaña. Los presentes intercambiaron miradas de estupor. Samuel prosiguió, con su voz tornándose más firme a medida que sus conocimientos profesionales afloraban. Si perforamos de manera adecuada e implementamos un sistema de tuberías, esta reserva podría abastecer de agua a todo el poblado. Redwood Ridge podría subsistir con este acuífero durante décadas. Por un lapso de tiempo, el silencio invadió la cueva. El alcalde Banner volteó sin prisa hacia Jack, con la voz suavizada por la emoción. ¿Eras consciente de esto? Jack se encogió de hombros con disimulo, bajando la mirada hacia Ranger. Fue Ranger quien lo descubrió, expresó llanamente. El pastor alemán levantó la cabeza al escuchar que lo nombraban, golpeando la tierra con su cola en una ocasión. En cuestión de días, la maquinaria de perforación arribó desde el condado. Bajo la tutela del doctor Ortega, los operarios ensancharon con precaución la fuente natural y colocaron un acueducto que descendía desde la gruta por la elevación hasta empalmar con la red hídrica del pueblo. Varias semanas más tarde, la población al completo se congregó en las inmediaciones de la plaza central, donde se había empalmado la llave de paso principal. Al girar la válvula, el líquido se precipitó por las cañerías por vez primera en meses. Los grifos chisporrotearon y a continuación emanaron torrentes cristalinos y continuos. Los infantes vitorearon mientras los mayores permanecían atónitos, algunos secándose las lágrimas del rostro. El alcalde Banner retornó a la caverna esa misma tarde y localizó a Jack sentado próximo a las parcelas de cultivo, al tiempo que Ranger reposaba a un lado del reducido riachuelo. «Salvaste a Redwood Ridge», manifestó el dirigente, tendiéndole la mano. Jack se la estrechó con cortesía para luego desviar la vista hacia su canino. Una ligera sonrisa asomó en su rostro. «No», susurró. «El que halló el agua fue él». Acarició a Ranger cariñosamente detrás de las orejas. El animal se acomodó al lado del manantial fluyente, sereno y atento, a modo de un custodio mudo resguardando un bien invaluable. Y el exótico huerto dentro de la gruta, ese que en el pasado había desatado las carcajadas de toda la localidad, se había erigido silenciosamente en el refugio que preservaba la existencia de Redwood Ridge. Quizás la moraleja de Jack y Ranger resulte evidente. Haz el bien de todas formas, sin importar si la gente se mofa,
aunque nadie lo comprenda por ahora. Puesto que algún día alguien podría abrir su puerta y percatarse de que justamente aquello de lo que desconfiaba fue lo que le dio la salvación. Llegados a este punto, me encantaría conocer tu opinión. Si habitaras en Radwood Ridge, ¿qué se te habría cruzado por la cabeza al presenciar por primera vez esa insólita huerta prosperando al interior de una cueva? ¿Te habrías reído al igual que el resto? ¿O habrías sentido la intriga suficiente para indagar el motivo? Comparte tus impresiones en la sección de comentarios. Leo cada uno de ellos, y sus vivencias y puntos de vista convierten a esta comunidad en algo único. Y si esta narración ha logrado conmoverte, te pido que le des un me gusta al video y te suscribas al canal para descubrir más relatos acerca de valentía, fidelidad y los silenciosos milagros que las personas y los animales conciben en conjunto. Ya que, en ocasiones, los más grandes salvadores ya no visten uniformes. Hay veces en las que simplemente transitan a nuestro costado con 4 patas y un espíritu leal. Puede que este relato sea ficticio, pero los sentimientos que alberga son algo que multitud de almas pueden identificar. Si sientes una chispa de esperanza, por favor, dale me gusta al video y suscríbete para disfrutar de más travesías sobre lealtad y benevolencia. Muchas gracias.